días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Las luces no me dejan ver muy bien, pero veo varias caras conocidas. Bueno, en este bloque vamos a contarles cómo NTT Data, una empresa profundamente arraigada al desarrollo de software, ha transitado el proceso de integración de la inteligencia artificial generativa dentro del ciclo de vida del desarrollo. Arranquemos volviendo un poco en el tiempo, vamos al año 2023. En ese momento GenAI era la gran sensación, la gran novedad, y escuchábamos mensajes en el mercado provenientes de algunas consultoras de renombre, como por ejemplo Forrester o Gartner. Y vamos a repasar algunos de esos mensajes. Forrester mencionaba que la tasa de crecimiento de GenAI hasta el 2030 iba a ser en promedio anual de un 36%, y que producto de ello, el 55% del mercado del desarrollo de GenAI iba a estar capturado por la inteligencia artificial. Por su parte, Gartner mencionaba, ya en 2023, que el 55% de las empresas ya estaban en modo piloto o produciendo con inteligencia artificial. Y el más interesante, que la inversión en inteligencia artificial más grande, el área con mayor inversión, iba a ser la del desarrollo de software. En ese momento todo tenía lógica y el mensaje era: no es una opción adoptar inteligencia artificial, es una necesidad. Volvamos al presente y veamos qué está sucediendo hoy en el ciclo de vida del desarrollo de software. Repasemos las fases del desarrollo del ciclo de vida y veamos algunos casos, solo algunos porque por una cuestión de tiempo no vamos a poder ver todos, pero veamos algunos casos de uso que ya se están trabajando con inteligencia artificial. La fase de requisito ya es una realidad, estamos generando historias de usuario a partir de lenguaje natural o usando transcripciones, por ejemplo, de sesiones de tomas de requisitos. Estamos conectando el código de aplicaciones legadas a la inteligencia artificial generativa y somos capaces de generar documentación técnica y funcional. La fase de diseño, ya estamos generando diseños de arquitectura, estamos automatizando el diseño y somos capaces de compartir código con la inteligencia artificial y generar refactorización y optimización de código. En la fase de desarrollo, ya es una realidad, generamos código con patrones seguros, estamos realizando migración de código entre distintas versiones de una misma tecnología o incluso cambiando de tecnología. Somos capaces también de utilizar la inteligencia artificial para pedirle que nos genere consultas de base de datos, compartiéndole simplemente un script de generación de bases de datos. En la fase de calidad ya generamos casos de prueba a partir de historias de usuario o le pedimos que nos genere, la inteligencia artificial, los datos para las pruebas, compartiéndoles un diagrama de entidad de relaciones, por ejemplo. Por supuesto también en la fase de calidad automatizamos las pruebas, ¿no? En la fase de despliegue ya la inteligencia artificial es capaz de generarnos los scripts de configuración o validarnos la documentación de despliegue, o incluso si le compartimos el código fuente de las distintas versiones, la inteligencia artificial puede devolvernos las notas de las versiones o los llamados release notes. En la última fase de mantenimiento, vemos que ya la inteligencia artificial es capaz de clasificarnos tickets, de resolvernos o proponernos posibles resoluciones a tickets basados en históricos de tickets cerrados, o incluso nos acompaña en la gestión del conocimiento, permitiéndonos acceder a una múltiple fuente de documentos o información dispersa en distintos repositorios a través del lenguaje natural. Me gusta esta imagen. Volvamos al 2023. Gartner mencionaba en ese entonces que para el 2025 más del 50% de los líderes del desarrollo de software iban a requerir poder controlar la inteligencia artificial en sus proyectos. Con lo que acabamos de ver en todo el ciclo de vida, es evidente que eso está sucediendo hoy. Gartner no se equivocaba en 2023. Vimos dónde estábamos en 2023 y vemos dónde estamos hoy. Veamos algunos desafíos que vimos en NTT Data a medida que avanzamos. Recién nuestros compañeros mencionaban la privacidad y seguridad, la importancia de la seguridad de la información. Esto tiene que ver un poco
cómo trabajamos para que los modelos no aprendan de la información que compartimos con ellos, el cumplimiento normativo, recién Mapi también hablaba de algunos cumplimientos normativos, piensen en protección de datos personales, preocupaciones éticas, cómo garantizamos que los modelos no están sesgados o que vamos a obtener respuestas discriminatorias en el uso de la inteligencia artificial. Habilidades y conocimientos. Hoy sabemos que la inteligencia artificial, cuando intentamos utilizarla, no es una herramienta compleja. Sí que recién los chicos nos contaban, ¿no?, un poco de las plataformas y es complejo implementarlo, pero la utilización no es compleja. Sin embargo, requiere de algunos conocimientos y habilidades para poder obtener el mejor provecho de esa inteligencia artificial, como por ejemplo ingeniería de prompt. Encontramos otro desafío, la integración sin fisuras. Para nosotros será sumamente importante poder transitar esta adopción sin interferir con el ciclo de vida normal de nuestros proyectos. Fiabilidad y honradez, cómo hacer uso de la inteligencia artificial, pero sin restringir libertades de los usuarios. Bloqueo de proveedor, cómo lográbamos utilizar los modelos del mercado, pero no quedar sujetos solo a uno de esos modelos o un único proveedor. Costes y retornos de inversión. Volvamos a la primera charla. Mariano contaba que muchos de nosotros no sabíamos cómo medir el retorno de la inversión o cuál iba a ser ese retorno de la inversión. Bueno, en fases tempranas de la adopción no es tan sencillo visualizar y obtener esos costes de retorno de inversión. Y por último, lo dejé al final a propósito, la resistencia al cambio. Recién decíamos, usar la inteligencia artificial no es algo complicado, pero sí cambia la forma en la que hacemos las cosas. Entonces aparece esta resistencia al cambio. ¿Cuál fue el camino a seguir que hicimos en NTT Data? Para poder entender cómo íbamos avanzando en esta transformación, definimos niveles que permitan medirnos en la adopción de la inteligencia artificial. Como nivel 1, o no planificado, definimos un nivel en el que se utiliza la inteligencia artificial, pero sin control, sin planificación y con herramientas no estandarizadas, o sin herramientas estandarizadas o con herramientas de terceros. En el nivel 2, que denominamos estandarizados, pues ya utilizamos herramientas homologadas y estandarizadas dentro de nuestra compañía y las pruebas de concepto y pilotos se empiezan a trabajar con esas herramientas. Nivel 3 o integrado, ya las herramientas, las pruebas de concepto están totalmente alineadas con nuestra oferta de valor en cada uno de nuestros servicios. Nivel 4 o medible, ya cada proyecto y cada servicio está continuamente evaluando la utilización de la inteligencia artificial dentro de esos proyectos y servicios. Y además, intentan buscar métricas que permitan validar la efectividad que ese uso está teniendo en los proyectos. Nivel 5 o vinculado, que es el nivel en el que actualmente nos encontramos en NTT Data, le hemos llamado vinculado porque las métricas y KPIs que fuimos capaces de obtener en el nivel 4 ya están totalmente vinculadas con los resultados financieros de estos proyectos y servicios. Es decir, ya somos capaces de entender los costes reales y el retorno de inversión que tiene ese uso de la inteligencia artificial. Y por último, un nivel o un estadio final que hemos llamado de evolución, que básicamente es evaluar continuamente las tendencias del mercado, cómo evolucionan los modelos, cómo evoluciona la inteligencia artificial para mantenernos siempre a la vanguardia. ¿Cómo NTT Data ha logrado transitar estos niveles para alcanzar el nivel 5 que hoy tenemos? Hemos realizado más de 180 pruebas de concepto y pilotos junto a nuestros clientes. Y la gran pregunta es, ¿cómo hemos priorizado esas pruebas de concepto, esos pilotos que fuimos haciendo durante estos más de 2 años? No fue de manera arbitraria, tomamos una estrategia y lo que hicimos fue definir 2 ejes principales, la repetitividad y el impacto. Y lo que hicimos fue plasmar todos los casos de uso del ciclo de vida dentro de estos ejes. Así encontramos algunos casos de uso, como los que ven en pantalla, que tienen o menor impacto o menor repetitividad, como la mejora de código, gestión de incidencia, diseño de esquemas de datos, diseño de arquitectura. Pero lo que realmente nos interesaba
eran aquellos casos que estaban en el cuadrante superior derecho, por lógicas razones de que tenían mayor impacto, mayor repetitividad, y esperábamos obtener de ellos las mayores eficiencias. Ahí detectamos casos como por ejemplo la generación de documentación a partir de código existente o código legado, la generación de código a partir de historias de usuario, la creación de historias de usuario basado en definición de funciones, la migración de código, ya sea entre distintos lenguajes de programación o entre versiones de un mismo lenguaje, la generación de test unitarios, generación automatizada de pruebas, gestión del conocimiento y automatización de pruebas. Una vez entendido en qué queríamos enfocarnos y cuáles eran los casos en los que íbamos a hacer foco, la siguiente pregunta era: ¿y cómo vamos a implementar inteligencia artificial en estos casos de uso? Recién los chicos nos contaban de esta plataforma y, bueno, NTT Data tiene Access, que ya cuenta con más de 60.000 usuarios. ¿Y qué es Access? Es una plataforma propia, propiedad de Entity Data, de uso interno no comercial. Es decir, ustedes tienen que construirla de ustedes, ¿sí? Recién lo decían los chicos también. ¿De qué consta esta plataforma? Es un ecosistema de aceleradores basados en inteligencia artificial que han sido pensados, cada uno de ellos, con un fin específico para nuestras necesidades. ¿Y por qué lo desarrollamos? ¿Por qué creamos esta plataforma? Volvamos a los desafíos que nos encontramos, volvamos a la charla de Mapi y de Octavio, temas de seguridad de la información. La plataforma Access nos permite hacer uso de la inteligencia artificial y garantizar que los modelos no aprenden de esta información que compartimos con ellos. Nos permite también garantizar que solo quien debe acceder a esa información dentro de nuestra propia compañía, así lo hace. Es decir, la información no se comparte entre distintos proyectos de nuestra misma compañía. Nos permite también asegurar la independencia de terceros. Esta plataforma accede a cualquier modelo del mercado que nosotros querramos, pero la interfaz de usuario sigue siendo la misma. Es decir, seguimos usando nuestras mismas herramientas y el modelo queda determinado por el usuario que elige qué modelo o porque el activo decide qué modelo es el más importante o el más interesante. También nos ha ayudado a fomentar la innovación. ¿Por qué? Porque es una plataforma propiedad de Entity Data. Nuestros usuarios se sienten orgullosos de tenerla y además reciben formación específica sobre esta plataforma, saben cómo usar esos activos. Y obviamente por razones de adaptar las soluciones a nuestras propias necesidades, a nuestros propios servicios. Repasemos algunos activos que tiene esta plataforma. Iniciemos con Oasis, de este lado. Iniciemos con Oasis. Es una plataforma de escritorio desarrollada para poder trabajar y parametrizar casos de uso poco frecuentes. Tenemos Gaia, lo mencionaba Gustavo al inicio, es una aplicación de escritorio que tiene prompts prediseñados para trabajar aquellos casos de uso más frecuentes. Tenemos Flows, que es una plataforma que nos permite generar flujos automatizados y apalancados con inteligencia artificial. Tenemos Plugin, una plataforma o una extensión de IDE que nos permite generar, modificar, optimizar y generar documentación de código y también generar las pruebas unitarias. Tenemos Talk, que es nuestro gestor del conocimiento. A través de esta herramienta podemos acceder a documentación que está dispersa en un montón de documentos o en un montón de repositorios a través del lenguaje natural. Contamos también con BIMAC, una plataforma basada en la nube, utilizando inteligencia artificial, nos permite aportar valor en el proceso de control de calidad. Tenemos Cover, una herramienta a la cual podemos compartir el código legado y pedirles que nos genere los test unitarios de todo ese código, lo cual obviamente incrementa la cobertura. Tenemos Maya, que es nuestra plataforma que nos permite analizar y clasificar tickets y también automatizar la resolución de ellos basado en el histórico de tickets cerrados. Y por último, Coding, una plataforma que, combinando técnicas determinísticas con inteligencia artificial generativa, nos permite realizar migraciones de código entre versiones o entre distintas tecnologías, parametrizando a nuestro gusto cuál va a ser o cómo va a ser ese código de salida. Hasta aquí les he contado un poco la historia, dónde estábamos en 23, dónde estamos hoy
cómo hemos atravesado esta transición. Hoy nos acompaña aquí Conchi, que ha viajado desde España para estar hoy con nosotros, con muchísimas ganas de compartirle casos de usos reales. Nos va a compartir también algunas lecciones aprendidas, principales beneficios, y nos va a contar qué se viene para adelante. Antes de cederle la palabra, quiero cerrar con esta reflexión. Recuerden que el proceso de adopción es adoptar la inteligencia artificial generativa, implica cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología, con lo cual la resistencia al cambio es el principal desafío de la transformación. No es solo un desafío tecnológico. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Guille os ha estado contando el camino que hemos recorrido como NTT Data para, como consultora tecnológica que somos y que vivimos de desarrollar software, adoptar la IA generativa dentro del ciclo de vida del desarrollo. Y yo voy a contar ahora cuáles son los resultados que hemos tenido y qué lecciones hemos aprendido desde las trincheras, o sea, desde ahí abajo, desde los servicios, sufriendo con el día a día, que sabéis que los procesos son complejos, que tenemos en vuestras organizaciones, sabéis la complejidad que tiene mantener y evolucionar vuestros sistemas. Y todo esto lo hemos hecho utilizando esta plataforma, que es lo que os comentaba antes Robert, ¿no? Tenemos que montar una plataforma de inteligencia artificial que además se asegura que cumpla los estándares de nuestro CISO y que nos permita aprovechar esto. Nosotros hemos creado Axet, hemos utilizado esta, pero no solo utilizamos esta. Es decir, hay veces que nuestros clientes ya tienen su plataforma montada y nosotros también somos capaces, pues, de subirnos a esa plataforma y de utilizarla para obtener estos beneficios, ¿vale? Os voy a contar, os traigo dos casos un poco diferentes porque son de sectores diferentes y la naturaleza de las aplicaciones que hay detrás son diferentes. En este caso es el caso de una compañía de utilities, de una compañía que se dedica a la energía, en un servicio en el que se da soporte a usuarios, se hace desarrollo, se hace evolutivo, se hace correctivo, se hace ticketing, un servicio muy grande en el que se mantienen en torno a unas 20 sistemas diferentes, con una dimensión de unas 40 personas manteniendo este ecosistema. Y bueno, basado la mayoría son montados sobre una arquitectura relativamente moderna, ya Cloud Native, sobre Kubernetes, con Vue.js, sobre OpenShift. O sea, no es algo muy legado, muy antiguo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado unos ratios muy altos de eficiencia en los casos de uso que empezamos a implementar. Los primeros empezamos por la documentación técnica desde documentación funcional, es decir, tener el funcional y crearme el documento técnico con unas eficiencias de en torno al 70%. Generar y modificar estos test unitarios y los casos de prueba con unas eficiencias de en torno al 60% y además la generación del propio código desde los requisitos de usuario, ¿vale? Aquí veis unas eficiencias muy altas de los casos de uso, pero lo que nos solemos encontrar a la hora de querer calcular el ROI y el business case de todo esto es que el caso de uso es una parte muy pequeñita del proceso y al final nos cuesta saber cuál es el impacto real en el servicio completo, ¿no? Pues nosotros lanzamos ya, como llevamos bastante tiempo trabajando con esto, hay muchos servicios que ya los estamos midiendo de manera continua para saber cuál es ese impacto dentro de todo el holístico del servicio. En este caso, al ser una arquitectura relativamente moderna, que encaja muy bien con cómo funciona la IA generativa, porque el tamaño de la información es moderado, no tenemos un gran monolito y funciona bastante bien. Aquí nos encontramos con que después de estar trabajando 4 meses en la medición de esto, estamos viendo una tendencia a subir la eficiencia del propio servicio y estamos ahora mismo en un ratio de un 20% de eficiencia, utilizando inteligencia artificial generativa. En algunas partes estamos viendo cómo introducir las más partes y para poder subir estos ratios de eficiencia, ¿vale? Como os digo, del ciclo completo de lo que se hace en todo el servicio, no solo del caso de uso concreto. Luego, por otro lado, tenemos un servicio similar en el sector público, una dimensión un poco más alta de personas, aquí son en torno a unas 60 personas las que están trabajando. Hemos obtenido, estamos trabajando sobre una arquitectura que es un poquito más
es un poquito más legada, ¿no? Es bastante más antigua, tiene bastantes años. Las eficiencias ya de los casos de uso, como veis, tanto en la migración de código, en la generación de test unitarios y la generación de la documentación técnica y funcional ya es un poquito más baja. Hemos obtenido muy buenos resultados. Es cierto que lo que generas tiene muy buena calidad y además nos ha mejorado el tiempo de desarrollo. Y aquí lo que hemos visto es tendencia también a subir. Estamos viendo cómo mes a mes vamos subiendo la eficiencia, pero en este caso, al ser una tecnología más obsoleta y que el ecosistema del sector público y de los aplicativos que hay ahí suele ser muy complejo, en este caso se mantienen más de 60 aplicaciones diferentes desde este servicio. Estamos en torno a un 7% de eficiencia y subiendo, ¿vale? Son números, como os digo, completos. Nos ha costado el llegar a tener esta trazabilidad de saber el impacto real, pero bueno, ya estamos empezando a tener estos resultados que son bastante esperanzadores, además, porque con la llegada y la incorporación de agentes que estamos empezando a hacer, pues todo esto preveemos que vaya a potenciarse, ¿vale? Os vamos a contar algunos de los beneficios principales que hemos obtenido del uso de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? El primero, obviamente, la productividad. Nos ha mejorado la productividad, habéis visto esa eficiencia, hemos eliminado procesos que para la gente a lo mejor no les gusta hacer y los estamos haciendo ahora sustituyéndolos con IA generativa, reducimos el esfuerzo manual, o sea, la productividad nos ha aumentado, ¿vale? Por otro lado, la motivación del equipo. Tenemos los equipos más motivados y esto, además, para nosotros como consultora tecnológica es muy importante porque el talento tecnológico, sabéis los que estáis aquí, que está bastante cotizado y tampoco y tanto. Entonces, es muy importante tener a las personas trabajando de esta manera mucho más motivadas, pudiendo innovar más, experimentando con ideas nuevas. La verdad es que la gente que consigue subirse a esta ola está muy contenta y se nota en la motivación que tienen. Por otro lado, la calidad y la mantenibilidad. Hemos descubierto que el código generado con IA generativa, con las herramientas que nosotros tenemos, que tienen ciertos controles para cómo la tienes que usar y demás, nos genera código muy parecido, como si estuviera escrito por el mismo developer, por decirlo de alguna manera, y es mucho más mantenible y mucho más fácil después de evolucionar, ¿vale? Además que los estándares de calidad del propio código, si lo pasas por un sonar, suele ser muy alto, ¿vale? Y por último, la curva de aprendizaje también ha disminuido. Una persona que sepa desarrollar en algún lenguaje de programación, le pones frente a un nuevo reto apoyándose en este tipo de tecnologías y es cierto que aprende más rápido y es capaz de producir dentro de su ecosistema a mayor velocidad, ¿vale? Lecciones aprendidas. Os cuento también qué cosas hemos aprendido en este camino, ¿vale? La primera y la más importante, lo ha comentado antes Guillermo. Construir estas soluciones de inteligencia artificial generativa tiene una complejidad alta, como ha estado explicando antes Robert y nuestro compañero, pero utilizarla no es tan difícil. El problema o el reto grande lo tienes en la adopción, no es una cuestión solo tecnológica, que hay un cambio de mentalidad de todos tus equipos muy grandes y tenemos muchísima gente trabajando, ¿no? Y esto ha sido muchísimo esfuerzo para aplicarlo aquí, porque nos hemos dado cuenta de que disponibilizar herramientas y dar formación no es suficiente, o hay un acompañamiento real, o realmente la gente acaba abandonando esto y no continúa con ello, ¿vale? Por otro lado, también nosotros nos hemos centrado mucho en el caso de uso, no en las herramientas. O sea, las herramientas las hemos creado para resolver los casos de uso. Nos hemos centrado mucho en para qué queremos utilizar la inteligencia artificial generativa. Además, un tema también importante que a priori parece un poco contraintuitivo, pero no lo es tanto, y es que en las primeras fases es mejor no obsesionarse con el ROI, con el business case. Necesitamos conquistar a nuestra gente, necesitamos que nuestra gente empiece a utilizar este tipo de paradigmas para que realmente nos conseguir el cambio que queremos. Quizá nos conviene más, en vez de afrontar ese gran reto que tenemos, que seguro que nos va a dar un business case estupendo, pero que tiene una complejidad muy alta, pues igual empezar por cosas que son un poquito más sencillas, que además sabes que a tu gente no le gusta hacer, ¿no? No sé cuántos developers hay o cuántos habéis sido desarrolladores en su momento. Lo que os encantaba hacer test unitarios, pues igual empezar por ahí, aunque no sea lo más brillante, pero va a conseguir que la gente vea que esto les aporta, ¿vale? Definir el objetivo claro de éxito. Si tú no sabes qué vas a considerar un éxito dentro de un caso de uso, no vas a poder medir el resultado. Y si no mides el resultado, no vas a conocer el impacto. Esto también es bastante importante. Que el conocimiento experto sigue siendo obligatorio.
A día de hoy no podemos prescindir de una persona experta en la tecnología si queremos generar contenido en esa tecnología. Hay que revisarla, hay que supervisar, hay que decirle o guiarla a la inteligencia artificial generativa en cómo se tiene que comportar, ¿vale? Que lancéis tantos pilotos como sean posibles. Más que nada porque es la mejor manera que hay para formar a los equipos, para proporcionar ese acompañamiento que comentábamos en el primer reto. Necesitamos que la gente cambie el chip y vea que esto les aporta, y la mejor manera es acompañarles en pruebas que realmente estén guiadas y que no tengan que enfrentarse solos a esto, porque si no, además, la probabilidad de abandono es bastante alta. Que necesitamos personas con curiosidad y con ganas de innovar, pues en cualquier transformación digital pues nos ha pasado, necesitamos a la gente más transformadora a nuestro lado. Y por último, muy importante también es que tenemos que concentrarnos en lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros, porque es una tecnología que todavía tiene un punto imperfecto, hay veces que falla o hay veces que no te da la respuesta como tú quieres, pero eso no implica que no te pueda ayudar. Tenemos que fijarnos en lo que sí puede hacer y no en sus limitaciones, porque si nos quedamos solo en que no nos ha dado el 100% de lo perfecto, nos perdemos una potencia brutal, ¿vale? Por último, os voy a contar qué es lo que queremos hacer y cuál es la evolución hacia la que vamos. La primera es, estamos evolucionando ya nuestra plataforma, esta plataforma que habéis visto, a una plataforma basada en un modelo de agentes. Ya tenemos los primeros agentes generados, estamos trabajando en ello, y este modelo de agentes nos está llevando a intentar, vamos a transformar nuestro modelo de delivery para repensarlo por completo, para ponerlo del revés, para ya no hacerlo como hacíamos antes las cosas, sino cambiar de una manera y hacerlo de una manera totalmente diferente, basado en este modelo agéntico que comentábamos. Queremos expandir la aplicabilidad de la inteligencia artificial generativa a otras áreas y a otras partes del ciclo de vida del desarrollo, porque sabemos que aunque lo hemos explorado mucho, todavía estamos en la punta del iceberg, todavía nos queda mucho por aprender y mucho por descubrir. Y por último, enfocarnos en la medición para cuantificar los beneficios reales. Estamos midiendo mucho, pero queremos medir aún más, ¿vale? Esto es lo que queremos hacer a partir de ahora, en lo que estamos trabajando. Quiero aprovechar para cerrar la exposición que estamos haciendo nosotros, para deciros que hay un camino por recorrer que no es sencillo, pero que se puede hacer, que si vas dando los pasos correctos, llegas a tener unos resultados buenos y que los puedes medir, pero que tienes que intentar no saltarte fases y tienes que intentar proporcionar ese acompañamiento que tanto necesitan las personas cuando les viene una ola que les arrastra tanto, porque el cambio que viene con esto es brutal. Muchísimas gracias a todos.